Imaginen un planeta a 635 años luz de nosotros, un mundo donde el día y la noche pueden durar para siempre y donde los océanos cubren la mayor parte de su superficie. Este planeta, Kepler 22b, es uno de los exoplanetas más enigmáticos jamás descubiertos por la humanidad. Tiene todo lo necesario para convertirse en una nueva Tierra, pero sus secretos podrían transformarlo en un mundo que supere nuestros sueños más audaces o nuestras peores pesadillas. ¿Qué misterios oculta este lejano planeta? ¿Qué formas de vida podrían haber evolucionado bajo sus condiciones únicas? Prepárense para un viaje fascinante hacia uno de los mundos más misteriosos de nuestra galaxia. En 2011, mientras exploraba el cosmos, el telescopio espacial Kepler realizó un descubrimiento revolucionario, un planeta en la zona habitable llamado Kepler 22b. El telescopio utilizó un método de detección indirecto. Cada vez que el planeta pasa frente a su estrella, la luz de ésta se atenúa ligeramente. Esos pequeños cambios en el brillo estelar revelan la presencia de un planeta. Este método, conocido como tránsito planetario, también permite determinar el tamaño del planeta, su periodo orbital, la distancia a su estrella e incluso la posible presencia de atmósfera. La estrella madre de este mundo similar a la Tierra recibió el nombre de Kepler 22. Se encuentra a aproximadamente 635 años luz de la Tierra. Es una enana amarilla, similar a nuestro Sol en tamaño, radio y edad, estimada en unos 4.000 millones de años. Sin embargo, Kepler 22 es un 20% más tenue que el Sol, lo que la hace invisible a simple vista desde la Tierra. La distancia entre Kepler 22 y su planeta Kepler 22b es extraordinaria. La órbita del planeta es aproximadamente un 15% más cercana a su estrella que la órbita de la Tierra al Sol. Si Kepler 22b estuviera en nuestro sistema solar, su órbita se ubicaría entre la Tierra y Venus. En ese caso, la intensa radiación solar probablemente lo convertiría en un mundo abrasador e inhóspito, similar a Venus. Pero la situación con Kepler 22 es diferente. Su brillo es un 25% menor que el del Sol. Por eso Kepler 22b recibe menos calor que la Tierra, incluso estando un 15% más cerca de su estrella. Así, las temperaturas en Kepler 22b podrían ser similares a las terrestres, suponiendo que orbita a su estrella de manera análoga a como la Tierra orbita al Sol. Sin embargo, si el eje de rotación de Kepler 22b estuviera inclinado como el de Urano, que prácticamente yace de lado, el clima podría ser extremo, alternando entre inviernos brutales y veranos abrasadores. ¿Y qué pasaría si este planeta estuviera bloqueado por las mareas? Eso significaría que un lado siempre mira hacia su estrella, mientras el otro permanece sumido en una oscuridad eterna. Esa distribución de luz y calor crearía condiciones únicas en distintas partes del planeta, determinando posiblemente dónde podría surgir la vida. En el lado iluminado, las condiciones podrían parecer las más favorables para la vida. Gracias a la luz constante de la estrella, los océanos podrían estabilizar la temperatura y evitar el sobrecalentamiento. En ese entorno, los organismos vivos podrían adaptarse a la luz perpetua, utilizando procesos similares a la fotosíntesis para obtener energía. Sin embargo, existe un problema. Si la superficie del planeta está cubierta principalmente por agua, la evaporación en el lado iluminado sería más intensa, desencadenando un efecto invernadero. El vapor de agua podría generar una presión atmosférica considerable y formar nubes densas, provocando tormentas devastadoras y temperaturas extremas. Tales condiciones podrían ser sumamente inestables para formas de vida complejas, dificultando enormemente su supervivencia. Imaginen un mundo sumido en una oscuridad eterna, habitado por criaturas aterradoras adaptadas a vivir sin luz entre el frío y las sombras. Sin el sol que conocemos. ¿Podría existir la vida en semejantes condiciones? A primera vista puede parecer improbable, pero la Tierra ya ha demostrado lo contrario. En el lado oscuro del planeta, los organismos podrían utilizar la quimiosíntesis, un proceso en el que la energía no proviene de la luz solar, sino de reacciones químicas. Microorganismos similares han sido descubiertos en la Tierra, cerca de fuentes hidrotermales en las profundidades del océano. Estos podrían convertirse en la base de ecosistemas que se alimentan de compuestos químicos que ascienden desde el interior del planeta.
Es más, con el tiempo los animales del lado oscuro podrían desarrollar bioluminiscencia, la capacidad de emitir luz para atraer presas o comunicarse en una oscuridad eterna. Este resplandor se convertiría en un mecanismo clave de supervivencia en un mundo sin luz solar. Sin embargo, las formas de vida complejas en el lado oscuro siguen siendo poco probables. Aunque en la Tierra existen criaturas únicas que habitan en las fosas más profundas del océano y en regiones con largas noches polares, aún no hemos encontrado ninguna forma de vida más allá de nuestro planeta. Por ahora, solo podemos construir hipótesis. La región más fascinante de Kepler 22b es la zona del Terminador, el lugar donde el lado iluminado y el lado oscuro del planeta se encuentran, creando condiciones intermedias. Los científicos creen que precisamente aquí podrían existir las condiciones más favorables para la vida. La temperatura en la zona del Terminador podría ser lo suficientemente estable para que exista agua líquida en la superficie, siempre que el planeta tenga atmósfera. Gracias al equilibrio entre calor y frío, el agua podría permanecer en estado líquido, formando ríos, lagos o incluso océanos. La intensa evaporación del lado iluminado y el enfriamiento del lado oscuro podrían favorecer la formación de un clima propicio para el desarrollo de la vida. Es posible que las primeras formas de vida surgieran precisamente en la zona del Terminador, adaptándose gradualmente a otras partes del planeta. De manera similar a cómo los organismos terrestres se adaptaron a las noches polares y a las profundidades del océano, la vida en Kepler 22b podría extenderse tanto hacia la zona de luz eterna como hacia la oscuridad, desarrollando adaptaciones únicas. Aunque las condiciones en Kepler 22b siguen siendo un misterio, las hipótesis sobre la captura de marea abren infinitas posibilidades de investigación. Cada región de este planeta, ya sea el lado iluminado, la noche eterna o la zona del Terminador, podría esconder condiciones únicas para el desarrollo de la vida. Sin embargo, los científicos consideran que la zona del Terminador es el lugar más probable para la existencia de ecosistemas complejos. Las futuras investigaciones sobre exoplanetas podrían revelar algún día los secretos de mundos similares a Kepler 22b. Y quién sabe, quizás sea precisamente aquí donde encontremos por primera vez vida extraterrestre. Si Kepler 22b tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, con un efecto invernadero moderado, la temperatura en su superficie podría alcanzar los 22 grados Celsius, un nivel completamente habitable. Sin embargo, también existe otra posibilidad. La atmósfera podría tener una composición completamente diferente, o incluso estar ausente por completo. Si no hay atmósfera, la temperatura podría descender hasta los 18 grados bajo cero. Y si la atmósfera se asemeja a la densa atmósfera cargada de dióxido de carbono de Venus, la superficie podría calentarse hasta los 460 grados Celsius, lo que haría al planeta completamente inhabitable. Afortunadamente, las investigaciones sugieren que Kepler 22b podría ser un mundo oceánico, capaz de estabilizar la temperatura de manera similar a como los océanos terrestres han regulado el clima durante miles de millones de años. El agua acumularía calor y lo distribuiría de manera uniforme por todo el planeta. Los científicos también sugieren que en Kepler 22b podría haber una cantidad inmensa de agua. Gran parte del planeta probablemente está cubierta por un océano cuya profundidad media podría alcanzar los 50 metros. Puede que no parezca mucho comparado con los océanos terrestres, pero hay que recordar que Kepler 22b es 2,4 veces más grande que la Tierra. Así que el primer desafío para cualquiera que llegue a este planeta sería encontrar tierra firme, ya que podría haber mucho menos suelo sólido que en nuestro mundo. Y si tienes la suerte de encontrar tierra, el siguiente problema sería moverse por ella, porque la segunda sorpresa desagradable es la gravedad. Kepler 22b es aproximadamente 2,4 veces más grande que la Tierra, y los científicos estiman que su masa supera a la terrestre en 36 veces. Eso significa que la fuerza gravitacional sería aproximadamente 6 veces mayor que en la Tierra. Si en la Tierra pesas 80 kilos, en Kepler 22b tu peso sería de 480 kilogramos. Mantenerse de pie sería casi imposible, sin hablar siquiera de desplazarse. Y no olvidemos el traje espacial, que en la Tierra ya pesa alrededor de 130 kilogramos.
en Kepler 22b se convertiría en una carga aplastante de 770 kilogramos. Antes de que la humanidad pueda viajar a este planeta, los ingenieros tendrían que desarrollar exoesqueletos especiales que sostengan la espalda, las piernas y los brazos para reducir la enorme carga sobre el cuerpo. Sin esa tecnología, tu misión podría terminar en el instante mismo en que salgas de la nave. Ni se te ocurra caer. Habría que tener un cuidado extremo cerca de cualquier depresión en el terreno. Incluso una pequeña zanja podría convertirse en una trampa de la que jamás lograrías salir. La caída libre bajo esa gravedad podría alcanzar velocidades superiores a los 190 kilómetros por hora. Si cayeras desde apenas 50 metros de altura, llegarías al fondo del abismo en menos de un segundo. La intensa gravedad no solo te afectaría a ti, sino a todos los organismos vivos del planeta. Las plantas en Kepler 22b probablemente serían bajas y robustas, con tallos gruesos y resistentes capaces de soportar una presión enorme. A pesar de su crecimiento limitado, sus hojas y ramas serían densas y compactas, reduciendo el riesgo de daños por la carga constante. El sistema de raíces de las plantas locales podría ser muy ramificado y profundo para garantizar estabilidad en esas condiciones extremas. Los únicos organismos que podrían alcanzar tamaños considerables serían las algas. En el agua no estarían tan expuestas al brutal efecto de la gravedad. Sin embargo, no te apresures a sumergirte para comprobarlo. Aún no se puede confirmar con certeza la existencia de océanos en Kepler 22b, y la composición del agua local sigue siendo un misterio. Incluso si existiera, sería mejor no arriesgarse hasta analizar sus muestras. Si lograras adaptarte a la vida en Kepler 22b y quedarte allí por mucho tiempo, prepárate para celebrar cumpleaños con más frecuencia. Un año en este planeta dura apenas 290 días terrestres, lo que lo hace más corto que el nuestro. Pero la perspectiva más fascinante de explorar este mundo es la posibilidad de descubrir organismos multicelulares complejos. Y no es una idea descabellada. Si Kepler 22b tiene una atmósfera similar a la terrestre y su eje de rotación se parece al nuestro, eso casi garantiza un entorno estable y apto para la vida. El planeta se encuentra en la zona perfecta para que el agua exista en estado líquido, ni tan lejos como para convertirse en un mundo helado, ni tan cerca de su estrella como para ser un infierno abrasador. Es más, si se confirma la presencia de océanos, podría significar que Kepler 22b es un mundo donde formas de vida complejas podrían haber evolucionado. ¿Cómo sería esa vida? Debido a la alta gravedad, los organismos vivos en este planeta habrían tenido que adaptarse por completo a esas condiciones. Al igual que las plantas, los animales difícilmente serían de gran tamaño. Lo más probable es que se asemejasen a reptiles multiarticulados, distribuyendo su peso de manera uniforme para desplazarse con mayor eficiencia. Estas criaturas serían de baja estatura y complexión robusta, con extremidades poderosas capaces de superar los terrenos más accidentados. Sus cuerpos estarían optimizados para minimizar el gasto energético durante el movimiento. Para protegerse de las condiciones extremas del entorno, muchas especies habrían desarrollado exoesqueletos o pieles extraordinariamente gruesas. Estas armaduras, similares a cubiertas de quitina o caliza, tendrían una resistencia descomunal para soportar presiones aplastantes. Al mismo tiempo conservarían cierta flexibilidad, garantizando la movilidad necesaria para sobrevivir. Los exoesqueletos no solo servirían como escudo contra depredadores y daños físicos, sino que también ayudarían a los organismos a mantener su forma corporal, evitando deformaciones devastadoras. Además, protegerían los órganos internos de la compresión. Es posible que algunas especies utilizaran sus exoesqueletos para la termorregulación, con estructuras especializadas para disipar o retener el calor, algo crucial si el planeta experimenta fluctuaciones de temperatura extremas. Existe la posibilidad de que las formas de vida más grandes evolucionaran bajo el agua, donde el impacto de la gravedad sería considerablemente menor. En cuanto a criaturas voladoras, es prácticamente imposible imaginarlas surcando los cielos de Kepler 22b, ya que la elevada gravedad haría del vuelo algo casi impensable.
Sin embargo, todo esto son hipótesis basadas en modelos propuestos por astrobiólogos y planetólogos de la NASA y otras instituciones científicas. Por ahora, no tenemos forma de confirmar estas teorías mediante observación directa. Pero existe la esperanza de que las tecnologías del futuro nos permitan explorar Kepler 22b con mucho mayor detalle y, quizás, detectar señales de vida si es que existe allí. Si las estimaciones sobre la gravedad resultan ser inexactas y esta fuera apenas el doble que la terrestre, las probabilidades de colonización del planeta aumentarían de forma significativa. En ese caso, el único obstáculo que nos quedaría sería simplemente la distancia. Kepler 22b se encuentra a 635 años luz de nosotros. A escala cósmica, eso es una distancia insignificante, pero para la humanidad resulta absolutamente insuperable. Actualmente, el récord de velocidad alcanzado por el ser humano lo ostenta la sonda Parker Solar Probe de la NASA, que durante su aproximación al Sol alcanzó casi 119 kilómetros por segundo. Aunque parezca increíblemente veloz, en realidad representa apenas el 0,64% de la velocidad de la luz. Incluso a esa velocidad, el viaje a Kepler 22b tomaría aproximadamente entre 990 y 2000 años. Una perspectiva que no invita precisamente al optimismo, sobre todo si no tienes ganas de esperar toda una eternidad. Para recorrer distancias semejantes, necesitamos un enfoque radicalmente nuevo. Los científicos trabajan actualmente en soluciones a este problema. Los especialistas estudian la posibilidad de desarrollar sistemas de propulsión basados en fisión o fusión nuclear, que teóricamente podrían acelerar una nave espacial hasta el 10% de la velocidad de la luz, es decir, a unos impresionantes 100 millones de kilómetros por hora. Incluso en esas condiciones, el viaje duraría 6.350 años. Por ahora, debemos olvidarnos de colonizar planetas tan lejanos hasta que encontremos una forma revolucionaria de viaje interestelar. Todo esto, claro está, son suposiciones, y no afirmamos que las cosas vayan a ocurrir exactamente así. Aún queda muchísimo por descubrir sobre las asombrosas formas de vida que un planeta así podría generar. La vida en condiciones extremas aquí en la Tierra demuestra que incluso en mundos aparentemente inhóspitos, la vida puede surgir y prosperar de maneras sorprendentes. Ahora exploremos otros exoplanetas descubiertos por el telescopio Kepler. En la búsqueda de planetas potencialmente habitables, los científicos aspiran a encontrar análogos de la Tierra, mundos que se asemejen lo más posible al nuestro. Un planeta así debe tener un tamaño similar al de la Tierra, lo que aumenta la probabilidad de que posea una superficie sólida. Además, es fundamental que orbite alrededor de una estrella parecida al Sol en tamaño y radiación, manteniéndose a una distancia óptima dentro de lo que se conoce como la zona habitable o zona de ricitos de oro. Kepler 452b fue el primer planeta similar a la Tierra en orbitar una estrella parecida al Sol y podría resultar ser el candidato perfecto para convertirse en un mundo habitable. En 2015, los científicos lo proclamaron como el planeta más parecido a la Tierra de todos los conocidos hasta entonces, y había razones de peso para ello. Al igual que el Sol, la estrella Kepler 452 es una estrella de tipo espectral G, con aproximadamente la misma temperatura, pero 1.500 millones de años más antigua. Aunque esta estrella es más brillante y algo más grande que el Sol, la energía que recibe el exoplaneta supera apenas en un 10% a la que recibe la Tierra. Kepler 452b tiene un tamaño que supera al de la Tierra en un 1.6 veces. Y según las estimaciones científicas, existe más de un 50% de probabilidad de que sea un mundo rocoso. Incluso las órbitas de estos dos planetas son similares. Kepler 452b se encuentra en la zona habitable de su estrella, situándose aproximadamente un 5% más lejos que la distancia entre la Tierra y el Sol. Los científicos consideran que este planeta tuvo una ventaja enorme para el desarrollo de la vida en comparación con la Tierra, ya que pasó 6.000 millones de años dentro de la zona habitable de su estrella. Por supuesto, esto solo sería posible si Kepler 452b reunió todas las condiciones necesarias para que surgiera vida en su superficie. Y lo más impactante es que investigaciones recientes sugieren que este planeta cumple algunas de esas condiciones.
Un estudio revela que si la concentración de dióxido de carbono en su atmósfera es similar a la de la Tierra, el exoplaneta sería perfectamente habitable. Entonces, ¿cómo sería la vida en este mundo extraño? Al ser más masivo que la Tierra, este planeta probablemente tiene una gravedad superficial mucho más intensa. En este nuevo entorno, los seres humanos tendrían que adaptarse a un peso alterado, sintiéndose aproximadamente el doble de pesados que en nuestro planeta. Al principio, moverse sería un desafío enorme, pero con el tiempo el organismo se adaptaría, abriendo paso a un desarrollo evolutivo natural. Un exastronauta de la NASA sostiene que, al igual que los bomberos que cargan equipos pesados, nuestros cuerpos se acostumbrarían al nuevo entorno, volviéndose progresivamente más fuertes gracias a la mayor actividad física. Nuestros huesos desarrollarían una resistencia extraordinaria para contrarrestar la poderosa fuerza gravitacional que nos arrastraría hacia abajo. Con el paso de las generaciones, los niños nacerían con una fortaleza física innata que superaría con creces la resistencia de los bebés terrestres. Sin embargo, no todo sería tan diferente. Gracias a su distancia actual respecto a su estrella, Kepler 452 b se parecería a la Tierra en niveles de luz solar y temperatura superficial. Las plantas en este planeta seguirían dependiendo de la fotosíntesis como fuente principal de energía, manteniendo ritmos de crecimiento e intensidad similares a los terrestres. Los científicos también sugieren que el exoplaneta podría tener una atmósfera densa, agua en la superficie y volcanes activos. Si la mayoría de las predicciones son correctas, Kepler 452 b es un candidato extraordinariamente prometedor para ser la Tierra 2.0. Sin embargo, esto podría cambiar, ya que los investigadores creen que en aproximadamente 500 millones de años, el planeta podría sufrir un efecto invernadero descontrolado y catastrófico, similar al que convirtió a Venus en un infierno abrasador, atrapando enormes cantidades de dióxido de carbono en su atmósfera y haciéndola 90 veces más densa que la terrestre. Pero 500 millones de años es más que suficiente tiempo para que la humanidad la colonice y la convierta en su nuevo hogar. Kepler 452 b es fascinante, pero no es el único planeta descubierto por Kepler que muestra un enorme potencial. Además, se encuentra a una distancia colosal de nosotros. La luz tarda nada menos que 1800 años en alcanzar este exoplaneta. Pero ¿qué pasaría si tomáramos el objeto artificial más veloz jamás creado por el ser humano? La sonda solar Parker, que ha batido sus propios récords de velocidad al acercarse al Sol, viaja a 120 km por segundo. Un logro impresionante, pero que representa apenas 63% de la velocidad de la luz. Si imaginamos una ruta directa desde la Tierra hasta Kepler 452 b, la sonda necesitaría la asombrosa cifra de 2,8 millones de años para cruzar esa inmensa distancia de 1800 años luz. A 500 años luz de la Tierra, en la constelación Disney, se encuentra Kepler 186, una enana roja. Fue aquí donde los científicos descubrieron el primer exoplaneta del tamaño de la Tierra, orbitando una estrella lejana dentro de la zona habitable. Desde entonces, los astrónomos tienen la certeza de que el universo alberga infinidad de mundos similares a la Tierra en diámetro, capaces de reunir las condiciones necesarias para que exista agua líquida en su superficie. Kepler 186f es apenas un 10% más grande que la Tierra, y su periodo orbital es de 130 días. Este mundo alienígena se sitúa en los límites exteriores de la zona habitable. Por eso recibe aproximadamente un tercio de la energía térmica que la Tierra recibe del Sol, lo que hace que sus condiciones se asemejen más a las de Marte. Sin embargo, esta diferencia podría ser una ventaja. Las enanas rojas son conocidas por sus potentes erupciones solares, capaces de duplicar su brillo en cuestión de minutos. Pero la estrella Kepler 186 es más pequeña, menos masiva, más fría y mucho menos luminosa que nuestro Sol. Por eso, aunque esta estrella expulse periódicamente destellos de radiación, el exoplaneta podría estar lo suficientemente alejado como para escapar de sus devastadoras consecuencias. La presencia de agua líquida y la posibilidad de vida en Kepler 186f no dependen únicamente de la distancia al planeta respecto a su estrella, sino también de sus condiciones atmosféricas.
La posición actual del exoplaneta podría indicar la presencia de agua congelada en su superficie. Sin embargo, su considerable tamaño le permitiría tener una atmósfera más densa que la de la Tierra, capaz de retener y distribuir el calor, calentando potencialmente el agua. Los otros 4 planetas de este sistema tienen apenas la mitad del tamaño de nuestro planeta, y todos poseen periodos orbitales muy cortos, lo que convierte a los satélites interiores de la estrella en mundos extremadamente calientes e inhóspitos para la vida tal como la conocemos. Hoy en viaje a Kepler 186f tomaría 780.000 años. Pero imaginemos que en un futuro lejano logramos desarrollar naves espaciales capaces de moverse al 90% de la velocidad de la luz. En ese caso, en aproximadamente 550 años, nuestros descendientes podrían pisar la superficie de Kepler 186f. Mientras tanto, nos adentramos en otro fascinante cuerpo celeste, ubicado a 1100 años luz en la constelación de Lira. Cada 112 días, Kepler 442b orbita alrededor de su estrella a una distancia de aproximadamente la mitad de la que separa la Tierra del Sol. Esta cercanía podría representar un serio problema para cualquier forma de vida en el exoplaneta. Por lo general, los planetas que orbitan muy cerca de sus estrellas quedan bloqueados gravitacionalmente, lo que genera condiciones extremas en su superficie. Sin embargo, Kepler 442b se encuentra justo más allá del límite donde la gravedad de la estrella podría provocar ese bloqueo de marea. Las estrellas de tipo K son en general más tenues que el Sol, y Kepler 442 es además más pequeña y más fría. Así, el exoplaneta se sitúa en una zona favorable, a aproximadamente 0,4 unidades astronómicas de su tranquila estrella. Los científicos consideran que las estrellas de clase K son la opción ideal para buscar mundos habitables. No son tan brillantes como las estrellas de clase G, a las que pertenece nuestro Sol, pero tampoco tan longevas como las enanas rojas de clase M. Sin embargo, sus propiedades representan una combinación perfectamente equilibrada. Solo dentro de un radio de 100 años luz del Sol existen al menos 1000 estrellas de clase K. Estas enanas naranjas pueden existir entre 15 y 45.000 millones de años. Para comparar, nuestro Sol tiene una vida total de aproximadamente 10.000 millones de años, pero en los próximos 1 o 2.000 millones de años podría hacer que la Tierra sea inhabitable debido al aumento de su brillo. ¿Qué tan prometedor es entonces Kepler 402b? Los astrónomos clasifican los planetas según su potencial para albergar vida. Una escala actualizada llamada Índice Comparativo de Habitabilidad, o CHI por sus siglas en inglés, mejora los métodos anteriores de evaluación al considerar varios factores clave. Tiene en cuenta la composición del planeta, dando preferencia a los mundos rocosos, así como la excentricidad de su órbita, que afecta la estabilidad de la luz y el calor recibidos. Además, la escala considera el albedo, es decir, la capacidad de la atmósfera del planeta para reflejar la energía solar. Todos estos factores juegan un papel decisivo para determinar si un planeta es habitable, incluso cuando su órbita es irregular. Al igual que el índice de similitud terrestre o ESI, el índice comparativo de habitabilidad utiliza una escala del 0 al 1, donde los valores más altos indican un mayor potencial para la vida. Kepler 442b obtuvo una puntuación de aproximadamente 0,84, lo que lo convierte en uno de los exoplanetas candidatos más prometedores para albergar vida que se conocen. Lamentablemente, este exoplaneta es demasiado tenue y pequeño para ser fotografiado directamente con nuestros telescopios actuales, sin mencionar que un viaje hasta Kepler 442b tomaría 1.700.000 años en la sonda espacial más rápida jamás creada. Sin embargo, podemos estudiar su biosfera. En una investigación dedicada a analizar los niveles de radiación que llegan a exoplanetas potencialmente habitables, Kepler 442b resultó ser especialmente fascinante. Recibe casi suficiente luz solar para sostener una biosfera significativa, que podría ser detectada por el telescopio espacial James Webb. Los investigadores especulan sobre el desarrollo futuro de estos exoplanetas, sugiriendo que también podrían evolucionar hacia un estado similar al de la Tierra, con una armoniosa combinación de vastos continentes y océanos. Mientras tanto, incluso en la Tierra existen criaturas tan extraordinarias como los peces voladores.
Por eso no debería descartarse la posibilidad de que los organismos vivos en estos exoplanetas puedan ser increíblemente complejos y únicos. Uno de los mayores desafíos en el estudio de mundos lejanos son las enormes distancias que nos separan de ellos. Sin embargo, quizás no tengamos que esperar la llegada de telescopios ultrapotentes para superar este obstáculo. Los datos del telescopio Kepler y de la Agencia Espacial Europea sugieren que entre todas las estrellas similares al Sol en el universo, casi la mitad podría tener planetas rocosos potencialmente habitables. Algunos de ellos podrían estar incluso en nuestra vecindad cósmica. Esto significa que la probabilidad de que exista al menos una verdadera Tierra gemela dentro de 20 años luz de nosotros es del 95%. ¿Cuánto tiempo creen que tomará confirmar la existencia de un mundo completamente habitable cerca de nuestro sistema solar? ¿Y cómo cambiaría ese descubrimiento el curso de la historia de la humanidad?